Don Dani Cavado, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal estás, Gorka Cabañas? ¿Cómo Estamos va? a poquitos días de la gran cita del balonmano base nacional, ¿eh? Yo con Se ciertos nota. nervios, no te voy a engañar. Sí, nervios. Eso está bien, esos son buenos. Yo estoy con cierto cansancio acumulado ya y todavía no he empezado el sprint final. Bueno, tú ahí tienes más experiencia. Este es mi primer año, tú ya llevas, ¿va a ser el segundo o el tercero Es este? el segundo como primer entrenador y el tercero en total. Bueno, bueno. Pues sí, nos queda poquito. Nos hemos tomado un mes de relax, pero de relax aquí, porque ha sido un mes de locos en cuanto a entrenamientos, preparación para el CESA. Súper intenso, la verdad, es una experiencia, yo estoy disfrutando muchísimo. Las niñas, me da un poco pena el tema son gestión de chavalas muy pequeñas, en mi caso infantiles, Sí, 12 13 sí. años, y, y la gestión de las ilusiones y en todas estas fechas está siendo un poco complicada, Es pero bueno. complicado. Es complicado, va- sobre todo por las mm, fechas, porque todo el mundo se ve bien, porque al final, mm, y sobre todo porque muchas veces ves bien a todo el mundo, entonces, bueno, es complicado, pero es, somos es complicado, es profesionales, es complicado. nuestro trabajo, esto es la leche. Pues hoy vamos a hablar de balonmano base, Dani. Teníamos muchas ganas Ujú. de tener al invitado que nos visita hoy, porque la idea es intentar entender o que nos explique em, cómo se trabaja en un país como Noruega, pues seguramente la cuna del balonmano femenino ahora mismo por excelencia, recientes campeonas del mundo, pero también de Europa, olímpicas, o sea que estamos ante un país del que tenemos, o por lo menos yo tengo muchas ganas de aprender y de entender cómo funciona su base y sus entrenamientos por abajo, ¿no? Porque vemos el Sí, final de la cúspide. sí, eso es. Al final, hoy va a ser una entrevista, una charla donde vamos a aprender un montón. O sea, yo estoy convencido de que vamos a salir de aquí con una cantidad de datos y de pues eso, de información nueva que a mí me pasa siempre cuando hablamos de este tipo de cosas o conocer otros lugares, otras formas de trabajar, se abre la mente. Y Ujú. Eso es verdad, te eso empiezan es a verdad. surgir ideas. Pero encima sabes lo chulo que como tú, ¿qué tal? ¿Noruego cómo lo llevas? Muy bien, ahora Bueno, ya se bueno, puede muy bien. a ver, mejor que me enchujen igual, ¿no? Gerard Gomis, un español viviendo en Noruega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues la verdad, muy bien, muchísimas gracias. Encantado de poder estar por aquí y bueno, de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo y la comparación de los modelos, sobre todo en base, como comentáis, que hay entre España y Noruega. Ujú. Bueno, para situar al que nos está escuchando ahora mismo, a la que nos está escuchando, entender un poco primero quién es Gerard Gomis, de dónde sale, de dónde viene y cuál ha sido un poco su vivencia en el balonmano y cómo acaba en Noruega. Bueno, mi vida va atada al balonmano desde que nazco. Mi padre sigue jugando a balonmano, mi abuelo jugaba a balonmano. Hemos sido una familia de muchísimo balonmano. De hecho, una anécdota divertida es que cuando salí del hospital recién nacido, antes de ver mi casa, fui a ver un partido de mi padre. Así que el pabellón en el que me crié, que fue el pabellón de la Gracia de Sabadell, en el que pasé pues 18, 19 años de mi vida, fue mi segunda casa durante toda mi infancia y adolescencia. A partir de ahí, pues me fui a estudiar fuera, estudié Ciencias de Actividad Física y del Deporte en Lleida. Ahí sí que bueno, me tocó mudarme por primera vez, después volví, después me volví a ir a Irún, estuve 2 años en el Club Deportivo Vidasoa, 2 años de los que tengo muy buenos recuerdos. Estuve trabajando con la base de chicas, con, bueno, chicas que llegaron a senior hace poquito y de hecho hay una jugando por ahí por vuestras tierras en Zuazo. Y bueno, estuve muy contento. Después volví a Sabadell para dar lo que sería el primer salto grande
para llevar a un nacional. Estuve 3 años, después estuve un año en Gavà, llevando al Lliga Catalana. Y de allí pues me salió la opción de irme a Trondheim, que es una ciudad que está en los fiordos del norte de Noruega. Y ahí empezó la aventura noruega. Y han sido ahora ya pues 4 años. Ostras, al final has tenido unas cuantas mudanzas y unos cuantos viajes. ¿Cómo llevas ese cambio? O sea, a mí es algo que me cuesta. ¿A ti te resulta complicado o ya estás habituadísimo? Porque, El primero costó. El primero fue el de irme a estudiar fuera. Ese costó mucho porque es como que no entraba en mi cabeza. Fue una cuestión de nota. No me dio la nota para entrar a Barcelona. Y me tocó irme para Lleida. Y ese costó, pero costó las primeras 2 horas. Cuando llegué al piso con los compañeros de piso y estuvimos 2 horas sin los padres que se fueron a cenar fuera, nos miramos todos y dijimos, hostia, esto mola. Y bueno, ahí ya fue perder el miedo, supongo. Y sobre todo, muchas veces cuando quieres priorizar lo que son tus objetivos, y en este caso para mí mi objetivo, y lo he tenido siempre muy claro, es el de trabajar como entrenador, trabajar del balonmano y ser entrenador, y si puede ser con chicas mucho mejor, y si puede ser con chicas de 16 a 20, 22 años mucho mejor. Al final uno va aceptando lo que va llegando. Se van valorando cosas, vas tirando y bueno, cuando sale la opción de Noruega, que es un poco lo que puede asustar más, tenía la suerte de tener a uno de mis mejores amigos, que también es entrenador de balonmano, que ya vivía él allí. De hecho, la opción me llega a través de él, se llama Agustín Bou. Y, y bueno, es un poco también la tranquilidad de él de decirme, esto está chulo, esto mola, vente porque aquí te vas a sentir valorado, vas a poder trabajar solo de esto y vas a poder estar centrado solo en formación y al final también es lo que quería. Sentía un poco atrapado por aquí y bueno, di el salto y la verdad es que no me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada. me he quedado con un dato que has comentado ahora, que tienes preferencia de entrenar femenino y un rango de edad. ¿Por qué? O sea, yo también tengo unas preferencias en cuanto a rangos de edades, pero ¿por qué, por qué esa preferencia? ¿Qué te da esas edades o ese balonmano? Hmm. Eh, me dan mucha energía. Es como poder trabajar en esas generaciones. Primero es el trabajar con chicas. Siempre he conectado mucho más con el balonmano femenino que con el balonmano masculino, aunque me lo he pasado muy bien con chicos y aun estando en Noruega también he trabajado con chicos dentro del club en el que estaba antes de mudarme a Oslo. Y no sé, supongo que hay entrenadores que encajan más con chicos, entrenadores que encajan más con chicas, una cuestión, no sé si de carácter, de forma de ser, de feedback, sobre todo el feedback que recibes. Y, y yo con chicas siempre me he sentido mucho más cómodo. Y lo de Ujú. las edades es a mí lo que me ha gustado más siempre ha sido sobre todo el trabajo de ver la evolución final previa a la élite. Y esa evolución final previa a la élite se da de los 16 a los 20 años. Y es cuando puedes acabar de recoger todo lo que otros entrenadores han hecho y han hecho muy bien hecho y poder dar las últimas pinceladas y poder acompañarlas hasta la élite, aquellas que puedan llegar. Es algo que a mí siempre me ha fascinado y tanto en el centro de alto rendimiento como en el equipo en el que trabajo ahora en Oslo, es ese perfil. Y claro, estoy encantado de la vida. Vale, venga, pues vamos a entrar, ya te hemos situado, Gerard, vamos a entrar ahora directamente a conocer cómo es el balonmano cómo se trabaja, por lo menos en el club en el que tú estás,
o en el entorno en el que estás, luego nos contarás, también trabajas con selecciones regionales. Eh, eh, Cuéntanos dónde estás, en qué club estás y cuál es tu trabajo y cómo es tu día a día, qué es lo que haces desde que te levantas hasta que te metes en la cama. Ahora mismo, de hecho, fue este verano, me volví a mudar a Oslo. Ahora digamos que estoy en la capital, en un pueblecito que está al lado de la capital, que se llama Lillestrøm. Me mudé porque me llegó mi primera oferta profesional como entrenador en la élite, como asistente de entrenador en este caso. Estoy trabajando asistente de entrenador en un equipo que se llama Romerike Ravens, que es un equipo de división de honor, con un presupuesto muy ajustado. Y eso, lo que también me motivó mucho a aceptar esta oferta, es que al tener un presupuesto bajo, no podemos competir contra los equipos grandes a nivel de jugadoras, pero lo que sí que nos da derecho, digamos así por decirlo de alguna manera, es poder ofrecer minutos de calidad a jugadoras que son más jóvenes y de momento no tienen sitio en estos equipos top. Con lo cual, pues se junta todo lo bueno. Tienes a nuestra media de edad del equipo es de 20 años, 20-21 años. Son chavalas que todas o prácticamente todas han pasado por selecciones nacionales, 16, sub-18, sub-20. Son jugadoras que están en proceso de llegar a lo más alto, y como nosotros podemos darles esos minutos de calidad en élite, que es cosa que no pueden dar otros equipos, y además tenemos la suerte de estar en la capital, pues muchas de ellas aceptan el venir con nosotros y bueno, se pillan la universidad en Oslo, se mudan a Oslo y a currar. Y la verdad es que, y la verdad es que está muy guay. Además, la primera entrenadora es seleccionadora nacional de la generación 2008-2009. También lo fue de la generación del bronce mundial, que creo que fue 2001-2002. Y de hecho, gran parte de las jugadoras que tenemos nosotros ahora estuvieron con ella en ese bronce mundial que consiguió Noruega de la generación. Creo que fue sub-20 o sub-18 o algo así. Y ahora, por ejemplo, una de nuestras top ha fichado por el equipo más top noruego, que salió anunciado el lunes. Sí, salió anunciado ayer. Y bueno, al final es nuestro trabajo. No podemos decir nada más que estar contentos por ella, felicitarla y para adelante. Y al final ese es nuestro trabajo. Y aparte de estar con el equipo de élite, estoy entrenando en un equipo de chicas de 15 años, que son las que me dan energía para seguir y me cargan las pilas, porque es una maravilla. Y trabajo también en un centro de alto rendimiento de balonmano. En la parte de chicas, que hay chicas de 15 a 18 años. Ujú. ¿Cómo se concibe el balonmano en Noruega? Has hablado de presupuesto bajo. No sé si es público el dato del presupuesto del Ostras, pues no lo equipo. sé. Eh, No lo sé, pero así para que te hagas una idea, si tenemos 16 jugadoras en plantilla, eh, que estén cobrando, pues no sé, que será la mitad, quizás. vale. Tenemos Sería muchos como, estudiantes. em, si situaras el equipo en el que trabajas en España, un equipo en la Liga Española de Liga de Guerreras, sería un... ¿Por nivel o por presupuesto? No, no, por ti, para hacernos una idea, ¿cuántas tienes por arriba, cuántas tienes por abajo? Que sería un Elche, un... No, no, bueno, podríamos estar media tabla baja. Nuestro objetivo es no descender. Ujú. Y lleva siendo así desde hace un par de años. Eh, pero bueno, al final es eso. Trabajamos con jugadoras muy jóvenes que van dando sus frutos y estamos muy contentos con todas ellas. Y al final pues tenemos que cumplir el objetivo de no descender y a ver si podemos aspirar a algo más de cara al año que viene. Vale, venga, pues cuéntanos, cómo es un... Vamos a empezar hablando de ese equipo de 15 años. Queremos entender un poco cómo se trabaja la base, ¿cómo está estructurada
la competición en base antes de llegar a Vale. senior? Para empezar, las categorías van por años, no van por... hay muchos equipos, muchísimos equipos. De hecho, para que os hagáis una idea, si cogemos la ciudad de Bilbao, pues en Bilbo podría haber tranquilamente 10 equipos de balonmano. Y los 10 equipos de balonmano, que sean solo femeninos, podrían tener 20-25 chicas por generación. Y eso pasa en los 10 equipos. Con lo cual hablamos de una bolsa de jugadoras enorme. Con Ujú. los chicos no es tan exagerado, pues quizá estamos hablando que de los chicos hay 3/4 de la cantidad que hay de chicas, que también sigue siendo mucho, pero bueno, sí que los chicos deciden más ir para el fútbol. Pero, pero eso, en las chicas hay eso, con lo cual funcionan por generaciones. Y cada generación, las ligas van por niveles. Y tú en esos niveles puedes apuntar a tantos equipos como tú quieras. En el nivel 1 puedes apuntar 2 o 3 equipos, en el nivel 2 puedes apuntar 2 o 3 equipos. Y hay un par de normas que tienes que seguir. La primera norma es que si tienes apuntados a 2 equipos en el nivel 1, no puedes compartir jugadoras. Ujú. Pero en nivel 2 sí que puedes compartir jugadoras. Y en nivel 3 también. Y en nivel 4 también. Con lo cual, ¿qué pasa? Que como todos los equipos, o prácticamente todos los equipos, tienen entre 15 y 24 chicas por generación, apuntan 3 equipos a competir. Normalmente uno en nivel 1 y 2 en nivel 2, o uno en nivel 1, 2 y 3. Con lo cual, cada fin de semana tienen 3 partidos. Y ahí ya, Ujú. pues bueno, toca hacer malabares. Porque eso sí que es una... Eso fue una de las primeras luchas que tuve yo en el club donde aterricé primero, en el que yo no entendía y no veía lógico que un equipo con 13 chavales, porque teníamos un equipo de chicos que eran muy buenos, pero eran muy pocos, los apuntaran a 3 ligas. O sea, no tenía sentido porque al final era un nivel de sobrecarga excesivo, significaba ir a los partidos con 7 8 chavales, ya ni hablemos de si coincidían que tenías que empezar a tirar de los de abajo, pero claro, los de abajo también tenían 3 partidos por fin de semana, o sea, se complicaba mucho el tema. Pero sí que a nivel de volumen de niños y niñas, sobre todo de niñas, y a nivel de volumen de partidos, está todo triplicado, pero triplicado. Ujú. Y a mí me interesa mucho a nivel formativo, cogiendo un poco lo que Gorka ha empezado a preguntar, el tema de pues, ese equipo que tienes de chavalas de 15 años, a nivel general. em, ¿cómo ves tú en cuanto a metodología de trabajo a nivel físico, por empezar por algún lado, ¿vale? Eh, igual diferencias con la formación que podemos tener aquí o qué te ha llamado a ti la atención, cómo trabajáis, cómo está estructurado eso a nivel la carga, ¿no? Físicamente, cómo se trabaja. A nivel de cultura deportiva es otro mundo. Ujú. Noruega tiene un nivel de cultura deportiva que podríamos decir que excede los límites. Y de hecho hay un problema bastante grande con el tema de las fracturas de estrés, por ejemplo, que es un concepto que aquí en España ni lo conocemos en el balonmano, porque tenemos la gran suerte de tener una buena nutrición, buena comida, de no tener 25 entrenos a la semana y 14 partidos los fines de semana, y con lo cual, pues, ese concepto de fractura por estrés no lo tenemos, pero en Noruega es un problema muy grande. En Noruega, el tranquilamente 40-50% de las chicas que juegan en equipos buenos y además de jugar en equipos buenos están en centros de alto rendimiento, que los hay para menores y para mayores, porque el concepto de alto rendimiento del centro de alto rendimiento es algo distinto al que tenemos aquí. Eh, pero digamos que la vida normal de una chica que está, por ejemplo, en el equipo de chicas que entreno yo de 15, a la chica que está conmigo, que también hace fútbol y que también está en el centro de alto rendimiento, tiene lunes por la mañana CrossFit en el cole, lunes por la tarde entreno de balonmano. Ahora que hablamos ahora de que la temporada de fútbol ha acabado, porque las temporadas de fútbol y de balonmano las ponen de tal manera que uno es deporte de verano y el otro es deporte de invierno, con lo cual no se solapan, con lo cual todo el mundo puede hacer las dos. Ujú. Que esa Vale. es otra cosa que tienen, poco rollo Estados Unidos.
Y pues eso, el lunes tiene por la mañana CrossFit a las 8 de la mañana, después por la tarde tiene entreno de balonmano, el martes por la mañana a las 8 tiene entreno de balonmano con su clase, después por la tarde tiene entreno de balonmano otra vez, el miércoles por la mañana tiene educación física normal, después el miércoles por la tarde tiene entreno de fútbol, el jueves por la mañana balonmano con el centro de alto rendimiento, el jueves por la tarde balonmano otra vez, y a estas chicas que están en el centro de alto rendimiento siempre los solemos dejar un día a la semana para que elijan ellas cuál quieren descansar de Ujú. los entrenos con el club. Porque después el viernes por la mañana no tiene nada, pero por la tarde vuelve a tener entreno de balonmano. Y después llega el fin de semana y es uno o dos partidos. Con lo cual a nivel de carga es muy alta. El nivel de carga es muy alta para aquellas chicas que están en el centro de alto rendimiento. Pero el concepto de centro de alto rendimiento funciona distinto. Por aquí en España normalmente hay uno por gran ciudad, uno por comunidad autónoma, Pues, en el que se aglomera lo mejor de lo mejor de lo mejor y ya está. En Noruega existe lo que se le llama el Olympia Top en el Top Idret, que es lo que conocemos aquí como centro de alto rendimiento. Lo mejor de lo mejor de lo mejor está allí. Pero después a las escuelas, tanto concertadas como privadas, se les da la opción de ofrecer rama deportiva, especialización deportiva. vale. Tienen que hacerlo a través del gobierno, es muy difícil que te lo den, pero si te lo dan pasas a funcionar como un centro de alto rendimiento, en el que se aglomeran muchos deportes. Por ejemplo, en el centro de alto rendimiento donde trabajo yo, cuando tienen las clases, digamos, generales de educación física o de fuerza, así, están todos mezclados. Yo tengo chicos de alpinismo, de baile, de fútbol, balonmano, hockey sobre hielo, de todo. Y después tienen 2 veces a la semana eh, específica de su deporte, de balonmano. Con lo cual eso es cuando tienen 14, 15, 16 y después pasan a los mayores, que ahí hay un filtro mucho más heavy en el que se miran notas, se mira estado físico, se mira rendimiento y ahí sí que entran, entre comillas, poquitas. Y ahí es donde hacen lo que sería el bachiller, hasta acabar los 18 años. Joder. Me ha sorprendido mucho el tema de fracturas por estrés y toda la carga, sobre todo el concepto que hay, el que has hablado a nivel deporte, cómo se trabaja dentro de las escuelas, el poder convertirte en cierto centro de alto rendimiento. Eh, ¿cómo, cómo compagináis eso? O sea, es decir, dentro del trabajo que hacéis en el club, ¿tenéis en cuenta todo lo que hacen fuera o por su cuenta? ¿Tenéis comunicación entre centros, o a través de las propias jugadoras? ¿Cómo controláis vuestras cargas, las que dependen de vosotros? Hmm. Eh, Nosotros siempre procuramos estar en contacto con los entrenadores, pero a las chicas se les da muchísima responsabilidad en ese aspecto. Ujú. Y a los chicos también. Uh, yo tengo en el grupo de CrossFit, por ejemplo, los lunes por la mañana, a mí tienen la responsabilidad ellos y ellas de lo primero que hacen al entrar por la puerta del CrossFit es venir a hablar conmigo y decirme, este fin de semana he jugado este día, o he tenido competición de alpinismo, o este fin de semana no he hecho nada, y a partir de ahí pues les dejamos hacer la sesión que tienen preparada o les adaptamos otro tipo de sesión, aunque ya de por sí tenemos hay como 2 o 3 sesiones que tenemos ya hechas para las cuales, pues para los que no han hecho nada el fin de semana, para los que están fuera de temporada o para los que sí que han tenido carga física durante el fin de semana. Porque después el tema de lesionados o gente que no puede estar al 100% tanto en balonmano, en el específico, como en el deporte, eso se quedan en la escuela, en el gimnasio de la escuela, con la rehabilitadora física y la fisio. Ujú. Trabajan aparte. ¿Vale? Con lo cual nosotros digamos que solo nos vienen a trabajar aquellos que sabemos que pueden estar al 100%. Oye, ya siempre hemos tenido en la cabeza, o por lo menos en mi caso, que el balonmano más al norte de Europa siempre ha tenido un componente físico pues superior al que podíamos tener en España, por ejemplo, y que eso se paliaba eh, con grandes entrenadores, con una capacidad inventiva
y de adaptar la situación real del jugador a lo que luego se encontraba cuando salía de las fronteras, eh, con jugadores más imaginativos, una mejor toma de decisión, jugadores con unas capacidades técnicas, tácticas, pues diferenciales. Y sin embargo, ahora ves jugar a Dinamarca o ves jugar a chicos, por ejemplo, ves jugar a Noruega en chicas y todo eso ha cambiado. Eh, ¿Cómo es el balonmano noruego hablando desde el punto de vista eh, de entrenamiento, técnico-táctico? ¿Cómo son las sesiones de entrenamiento? ¿Cuánto dedicáis a entrenar fuerza específica? ¿Cuánto se dedica a la parte de técnica individual? ¿Cómo se estructuran los entrenamientos? Ponnos, por ejemplo, una semana tuya de entrenamientos con tu equipo de las de 15 años para entender a más, mira, Dani, como los que llevas tú, eh, y entender qué se trabaja en cada una de las sesiones y con qué fin. Bueno, ahora que estoy yo, digamos que Has una de las primeras... españolizado el club. Exacto. Sí, el equipo más que nada. El club fue los primeros 3 años que estuve trabajando en un club y dentro del club, que era un club al que quiero con locura, se llama Ranheim y la verdad es que me lo dio todo. Sí que tuve libertad para hacer lo que quisiera. Eso quiere decir que toda la estructura del club, y en ese club ahora cogió mi puesto Agus, que es el chico por el que yo di el salto allí. Cuando yo me mudé a Oslo, cogió él el relevo. El club está españolizado. O sea, se funciona muy distinto a cómo funcionan los clubes allí de normal. ¿Vale? El caso de un club normal noruego, digamos que funciona primero de todo, y algo que choca mucho, es que hasta los 15, 16 años los entrenadores siempre son madres y padres. Siempre. Que lo hacen... hay un concepto en Noruega que se le llama dugnat, que básicamente significa trabajo de voluntariado y se lleva mucho. Todo el mundo en Noruega, todo trabajador noruego, tanto si es padre de familia como si no lo es, tiene algo que hace de forma voluntaria, ya sea atado a algún club, atado a su trabajo, atado a alguna historia que tenga montada, atado a alguna organización. Prácticamente todo el mundo trabaja con temas de voluntariado. Y el mundo del balonmano, pues por suerte o por desgracia, porque te da muchas cosas pero también te quita, pues es uno de ellos. Y digamos que la organización de un equipo normal noruego, puramente noruego, de unas chicas con 25 chicas de 15 años, sería, por ejemplo, 2 madres y 2 padres que entre los 4 se dividen los entrenos de la semana, porque siempre suelen entrenar 4 veces a la semana. Se dividen los entrenos de la semana y se dividen un poco las responsabilidades que tienen. Siempre hay alguno que le gusta más el trabajo físico, pues él se encarga o ella se encarga de las sesiones de gimnasio. Hay 2 que fueron exjugadores o una exjugadora que se dedica a llevar lo que son los entrenos. Hay uno que le gusta mucho el tema de porteras y con lo cual se pone a trabajar con porteras y se dividen un poco el trabajo que hay dentro de la pista entre normalmente 3 o 4 personas, se divide en esto, y después alrededor del equipo siempre hay el team leader, que es el que se encarga de hacer de contacto con todos los equipos con los que tienen que jugar para cuadrar horarios, si hay que cambiar cosas. Es la persona a la que tanto la federación manda los correos como los otros clubes mandan los correos. Es un poco quien hace de conexión entre lo que sería el equipo y la competición, o el equipo y la federación. Y después suele haber siempre alguien también que se encarga de lo social, que se encargan, pues yo que sé, de las comidas de Navidad, se encargan de el trabajo que toca hacer para poder tener una comida después del entreno los viernes. Y después hay una última persona que es la que se encarga de gestionar todo el tema de los trabajos voluntarios, porque cada equipo de balonmano tiene su propia bolsa económica y esa bolsa económica se llena a través de los trabajos voluntarios. Los padres que trabajan voluntarios en el club paga dinero a las bolsas de los equipos.
Cuando los equipos se van a llevar la barra del festival de música de yo que sé qué, ese dinero va a las arcas del equipo. Y con ese dinero normalmente siempre suelen ir montar un viaje, se van a un torneo. Muchos de ellos vienen a la Granollers Cup, por ejemplo, Ujú. pero muchos otros se van a la Partille Cup y muchos otros lo que hacen es, en Noruega hay muchísimos torneos muy grandes, y lo que hacen es, pues yo que sé, si son de Oslo, se van a otra ciudad, se van a Trondheim o se van a Bergen a jugar un torneo allí. Y un poco, digamos que lo que es la estructura de un equipo funciona así. Y los 4 días a la semana, normalmente siempre hay uno de gimnasio, siempre. Que, por ejemplo, nosotros dividimos el grupo en dos y tenemos la mitad del grupo en gimnasio, la mitad del entreno y la otra mitad en pista y después las cambiamos. Una de las grandes ventajas que tenemos en Noruega es que a nivel de instalaciones deportivas es una locura, es una locura. O sea, nosotros entrenamos en un pabellón en el que son 3 canchas, 100% funcionales las tres, y a 5 minutos en coche hay otro pabellón con 3 canchas, y a 20 minutos en coche hay otro pabellón con 3 canchas, con lo cual todos los equipos, y cuando digo todos me refiero a el equipo de niños de 9 años, que son 8, tienen 1 hora y media de pista entera si la quieren. Eso, Qué bueno. eso es otro salto de calidad. Eso es otro salto de calidad. Así que normalmente como se suele organizar es así. Mucha gente alrededor del equipo para que todo funcione. Los que se encargan de los entrenos se encargan de los entrenos. Todos los pabellones, o casi todos, tienen un centro deportivo dentro, una sala de gimnasio muy, muy buena, con lo cual siempre hay un día de pesas y los otros 3 es de trabajo. Y aquí es donde entra otra de las grandes diferencias que yo creo que hay entre Noruega y España, que es el tema de, como os comentaba, el hecho de tener entrenadores o entrenadoras que en sí, que per se no tienen formación como tal, que son exjugadoras o son exjugadores, eh, bajo mi punto de vista y por lo que he podido ver, es gente que a nivel de trabajo individual, a nivel técnico son muy buenos, pero a nivel táctico les cuesta un poco más. Tienen ciertas carencias de al final, pues lo que saben es lo que ellos vivieron cuando eran jugadores y jugadoras hace 15, 20 años. Ujú. Y claro, esa idea de ese balonmano de mucho contacto, muy físico, 6-0 muy planas, poco trabajo táctico, pero jugadores y jugadoras muy, muy buenos a nivel individual, a nivel técnico, te lo encuentras porque cuando ves entrenos llevados por entrenadores voluntarios, lo que te encuentras es que son muchísimos entrenos de prácticamente solo trabajo de técnica. Trabajo de uno contra uno, trabajo de lanzamiento, 25 millones de repeticiones y hablamos de chicas de 10 años que se pasan quizá 1 hora trabajando la finta al punto fuerte. Y se Ujú. lo pasan bien y ya está. Y eso lo que pasa es que cuando llegan a tener 14, 15, 16 años, que es cuando a los 16 se marca un punto muy clave en la competición noruega, porque entonces y solo entonces empieza a haber competición estatal. Menores de 16 no tienen, lo que sería el campeonato de España. El campeonato noruego solo es a partir de los 16 años, cadete de segundo año. Ahí empieza competición estatal. Antes no. Claro, eso también ayuda mucho a que jugadores y jugadoras pues se quedan en casa, no se mueven. Y eso también ayuda mucho a que los clubes puedan seguir trabajando y puedan seguir teniendo gente. Ya después con 16 y sobre todo con 17 y 18 años, ahí ya sí que hay mucha pesca de jugadores y también jugadores y jugadoras que lo que quieren es aspirar a algo más y ahí yo lo entiendo perfectamente. Pero sí, sí, una de las grandes diferencias es esa. Es curioso porque eh, muchas veces cuando intentas entender el caso de éxito del balonmano español, sobre todo en categorías inferiores, bueno, en chicas mismo, también en chicos, eh, después de escucharte, uno puede llegar a entender el por qué suceden las cosas, ¿no? Que no hay casualidades. Fíjate, estás hablando de densidad de jugadoras, o sea, tienes mucho volumen, de horas disponibles de pabellón, de niños y niñas preparadas físicamente porque están entrenando has dicho 4 días de entrenamiento, pero me has hablado
de los días de CrossFit, de gimnasia, que bueno, que también sucede aquí, ¿no? Pero si tienes ese foco en el deporte, te Mm. pueden salir 6, 7 sesiones a la semana contando partidos físicamente, es decir, chavales muy preparados y chavales muy preparadas. Y llama la atención también que hay densidad de entrenadores, en este caso amateurs, alrededor de esos equipos, pero puede ser que esos chavales, chavalas, se encuentren solo con entrenadores cualificados, por decirlo de alguna manera, a partir de cadetes de segundo año o juveniles, ¿no? Y- le doy mérito a que hay una selección eh, selectiva entre tanto volumen que hace que los muy buenos, como son muy buenos, cuando ya tienen entrenadores cualificados, ese salto es como eh, más rápido, ¿no? Es decir, Mm. en el caso del balonmano español muchas veces tienes que trabajar con muy poquitas jugadoras y es lo que hay. Y tienes que empezar desde muy pequeña a trabajar tácticamente y técnicamente con ellas para conseguir sacar algo de mimbre desde ahí, pero no me quiero imaginar el día que países como Noruega decidan o puedan o consigan pues llevar entrenadores, por ejemplo, como tu caso, eh, con esa filosofía española, llevando chavales, chavalas desde abajo. ¿Son conscientes de esto? O ahora que estás tú allí y ven un poco cómo se trabaja en España, ¿a qué les suena cuando viene Gerard y les pone a trabajar, toma decisiones con 12, 13 años? Le sangra la oreja. Le sale sangre por la oreja. Yo me acuerdo algo que estamos, nuestra escuela, estamos muy acostumbrados a trabajar, es esto del tema de ya no las tomas de decisión, que sí, sino los ejercicios combinados. 2, 3 balones por ejercicio. Y no hay problema. No hay ningún problema. No, no, es un caos. Es un caos. Es un caos. Mi primera semana, que además yo me acuerdo que llegué en mayo. Llegué en mayo de ahora hace 3 años y medio, 4 casi. Y ay, yo solo con el inglés. A mí el club no me pidió noruego. Fui yo quien pidió aprenderlo. Y también fue la Federación Noruega que cuando me vieron trabajar me dijeron que querían que trabajara con ellos, pero que necesitaba el noruego. Y ahí fue cuando empecé a aprenderlo, en septiembre, octubre. Pero de mayo a junio, que además estábamos fuera de competición, porque las competiciones acaban en Semana Santa, esos 2, 3 meses que estuve allí fueron muy complicados. Porque en nuestra cabeza no entran, no entra el concepto de que exista una fila con más de 3 jugadoras. No, o sea, algo estamos haciendo mal si tenemos una fila con 4 jugadoras. Hay algo que podemos hacer mejor. Ujú. Llegar allí, yo me acuerdo el primer día que llegué a entreno, claro, yo no conocía a ninguna chica, me tenían que presentar a no sé quién, y lo que hice fue decirle al entrenador al entrenador que había estado con ellas el año pasado, que llevara ese entreno, que yo pues iba a estar por ahí dando vueltas, no sé qué. No, yo cuando veo calentamiento de porteras, una fila, 25 chicas y 3 porteras en la portería, pensé, es que acabará el calentamiento de porteras y se acaba el entreno. Ya. Es que ya no hay más espacio. Y eso fue uno de los primeros choques más heavies. Porque claro, ellas acostumbradas y a ellas les da igual, porque es lo que siempre han tenido, están acostumbradas a eso. Cuando empecé a trabajar con situaciones distintas, con ejercicios distintos, y ya no hablamos de meter 2 balones, o sea, solo con el hecho de que hubiera más filas, menos tiempo de espera, se me ahogaban, no entendían los ejercicios, se lo tenían que explicar en noruego 4 o 5 veces y seguían sin entenderlo porque los entrenadores que estaban ahí eran los primeros a los que también les costaba entender eso porque no sabían. Claro, eso fue heavy, pero lo pillan súper rápido. A la que lo pillan, eso es algo que sí que tienen. No he tenido que dar un feedback más de 3 veces. Das un feedback y como es gente que está muy acostumbrada a trabajar situaciones de técnica individual, cuando tú le ¿Mm? dices el brazo no va aquí, si le das 2 repeticiones a la tercera ya lo hacen bien. Las tomas de decisiones son otras cosas. Todo lo anticipan, todo lo anticipan. El sistema ofensivo de la selección noruega masculina, cuando mandan una jugada, la jugada tiene 5 partes. Y es porque el cruce está hablado,
el segundo cruce está hablado, el deslizamiento del pivote está hablado y la situación de continuidad para el 2 contra 2 exterior está hablada. Y hasta que no llegas a esta quinta cosa no empiezan a soltarse un poco. Y esa es la cultura de, claro, que comen desde arriba para abajo, porque al final quienes dan los cursos de formación ahí y al final y les funciona. No, Aquí no se puede hablar totalmente. de algo que es bueno o que es malo. Sí, sí. Funciona. No se puede decir nada. Noruega, cuando estaba en el top masculino, estaba en el top masculino. Noruega femenina hace exactamente lo mismo. Si las vemos jugar, sabemos lo que van a hacer y son las mejores del mundo. Eso no quiere decir, pues, ni que sea lo mejor ni que sea lo peor. Es otra manera de hacer las cosas. Oye, me sorprende un poco esto. Al final, eh, tiene una forma un poco cuadriculada, por decirlo de alguna forma, de hacer las cosas, pero dices que cuando explicas, les puede costar entenderlo, pero luego enseguida lo pillan. ¿Qué es lo que más te ha costado hacerles entender? Es decir, ¿qué es lo que, qué concepto, que, por ejemplo, típica situación, me pongo, una superioridad, relativamente sencillo, estamos uno más y no hay que liarse, no hay que fijar en exceso, no hay que comer espacios, bueno, ese tipo de detalles que igual no están muy trabajados allí o sí, pero bueno, ¿qué tipo de situaciones te ha podido costar más hacerles entender o que lo vean, que has tenido que insistir? Todo lo relativo con el pivote. Qué bueno. Las situaciones de deslizamiento son situaciones que no conocen y las situaciones de 2 contra 2 son situaciones que tampoco conocen. Normalmente los pivotes que trabajan allí y me lo he encontrado, con las pivotes con las que sí que es cierto que cuando llegas a la élite es otro rollo, pero todo lo que viene antes, eso, ¿no? Lo que hablábamos, hasta los Sí. 16, 17 años, eh, se trabaja mucho alrededor del pivote de forma estática y de forma anticipada. Cuando se trabaja, yo que sé, la típica permuta lateral central para que central inicie un 2 contra 2 a pase de extremo con el pivote entre 2 y 3, esa situación, que es una situación súper clásica, que jugamos aquí y se juega allí, es una situación que cuando nosotros la jugamos aquí, el pivote puede recibir en muchos momentos de la acción. Porque cuando ese central recibe el balón delante del segundo defensivo, puede filtrar el balón a pivote que está delante del tercero defensivo. Y no es hasta que el central cambia y ataca sobre el centro que la pivote después se desliza, cambia sobre el 2, cambia el bloqueo para poder volver a recibir el balón cuando la tercera defensiva quiera subir. Pues allí directamente lo juegan con central recibe el balón, ataca sobre el centro y pivote cambia instantáneo. O sea, renuncian a esa primera situación de 2 contra 2. Y lo de deslizamiento no es que no hay prácticamente ningún equipo de base que trabaje con deslizamientos con las pivotes. Y ahí, en eso, en las situaciones de trabajo alrededor del pivote y en situaciones defensivas un poco más agresivas, más abiertas, es donde yo he notado que hay un cambio más bestia entre la forma de entender el balonmano que tenemos nosotros y la forma de entender el balonmano que tienen ellas. Y ahora que me hablas de los pivotes, y si te digo cómo actúa un primera línea, una extremo cuando se transforma, cuando se mete a dos, que las funciones que tiene, ¿cómo llevan eso? O sea, cuando cambian su rol, cuando dejo mi puesto específico y entro dentro de 6 metros, ahora soy pivote, estoy transformada, ¿cómo actúo? ¿También les cuesta Uh, eso? O- en la élite normalmente no dejan de ser señuelos que entran para salir a la mínima que la situación no cuadra en zona de pivote. Ujú. Sí que es cierto que hay muchos equipos que trabajan situaciones de extremos que se meten a dos, la clásica que van por detrás del lateral, detrás del central,
Ujú. sueltan el balón lateral contrario y de ahí directamente corren al extremo para aislar una situación de 1 contra 1 contra el segundo defensivo, por ejemplo. Son situaciones que se usan mucho, las situaciones de ISO, las situaciones de asolar uno de los defensores, el 2, el 3, el 4 o el 5, para atacar. Y normalmente se suele hacer con situaciones de entrada doble de extremos Ujú. o con situaciones de deslizamiento muy pequeño de pivotes, pero solo lo usan para aislar Ujú. jugadoras para atacar directamente sobre ellas. No hay extremos que circulen a doble y te puedan ganar una posición o te puedan trabajar una... No, aparte que a nivel físico hay un cambio muy bestia porque las extremos sí que son fuertes y son rápidas, pero siguen siendo pequeñitas, pero el bloque central defensivo son Ya. unos animales. Son Sí. enormes, son Mm. O enormes. sea, Ah, un De, bloqueo de hecho, exterior, perdón, perdona, dale, Dani, dale. sigue, sigue. No, era por matizar, un bloqueo exterior, un extremo se mete entre uno y dos en la zona contraria. Ese trabajo de bloqueo exterior, por ejemplo, no se ve mucho, ¿no? Vale, No. vale. Sí que se suele a veces trabajar, pero es en zona de pivote. Hay un par de equipos en la élite que lo trabajan. En la base no he visto a nadie trabajar la situación de circulación de extremo más el 2 contra 2 contra primera y segunda defensiva. Ujú. De dejar a la pivote con la primera defensiva, intentar buscar situación de superioridad física ahí. Eso hay un par de equipos en la élite que lo hacen y en la base prácticamente no lo hace ninguno. Pero con el extremo que circula no se trabaja. Mm. Oye, decías, Gerard, que estás trabajando también con selecciones, no sé si llamarlas regionales o dentro de la federación, entiendo que dentro de la Federación Noruega de Balonmano. Me gustaría saber el tipo de jugadora que se busca en Noruega. Porque vemos, por ejemplo, cuando hay convocatorias de jugadores en España, en los CARS, bueno, en los centros de entrenamiento con chavales en edades inferiores y es verdad que el tema físico es muy importante, diría que es muy, muy importante, pero si miramos un poco lo que ha sido em, jugadores muy destacadas en el balonmano noruego, pues te salen rápidamente jugadoras como Oftedal o Nora Mork, que no son jugadoras que hayan destacado por un físico impresionante, aunque si miramos ahora vemos a una Reistad que sí, es una jugadora determinante físicamente, tácticamente, fuerte. ¿Cómo es el tipo de jugadora que os piden buscar en Noruega pensando en esa futura selección de Noruega? Eh, funciona como por escalones. El sistema de seguimiento de jugadoras en Noruega, digamos que funciona un poco con España, pero se le añade un peldaño más por abajo. Funcionan a nivel de selección nacional. Después de la selección nacional vienen las selecciones regionales. Las regionales hay 6 grandes regiones. Cada una funciona de forma independiente. Y cada una de esas regiones tiene su selección y por debajo hay otro concepto que es como el que se podría decir de selecciones comarcales o es como una previa a la selección regional. Y en Ujú. esa previa es donde se da mucha libertad. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando, y cuando estuve en el norte también, estoy trabajando tanto en esta previa, que es la bolsa más grande de jugadoras que tenemos, y he estado trabajando en la selección regional. Y digamos, la entrenadora con la que estoy yo en el equipo de élite es seleccionadora nacional. Así que un poco, pues, tenemos todo, podemos verlo todo. Empezando desde lo más bajo, al final, yo, por ejemplo, este año en Oslo hemos tenido controladas a 143 chicas del 2010. De esas 143 chicas del 2010, habrá 36 que vayan a jugar el CESA en 3 equipos de 12. O 36 o 40, no sé si vamos a hacer de 12 o de 14, pero bueno, que, que eso. Y de esas 140 que hemos tenido controladas, se ha ampliado hasta las 160 y pico,
por chicas que van entrando y saliendo. Porque esta gran bolsa tiene un entreno al mes. Y este entreno al mes lo dividimos en 4 grupos, con 4 parejas de entrenadores, y cada uno se encarga de llamar a 30 chicas por entreno. Con lo cual tú, como entrenador de lo que es el SPU, que es lo más bajo de todo, tienes cada mes a 30 chicas que tú tienes que llamar. Pero de esas 30 lo único que te dicen es las más buenas, más buenas, más buenas, el mes que viene tienes que volver a llamarlas. Y las otras intenta rularlas para poder ver a más chicas. Y después de cada entreno se hacen informes, esos informes quedan en la base de datos y después, pues si el año que viene no soy yo quien trabaja con esa generación, quien coja el relevo tiene la base de datos de 160, 170, 180 niñas, ¿vale? Todo esto acaba en un torneo que tenemos ahora a principios de enero, en el que las 140 y pico chicas que hemos visto las dividimos en, no sé si son 10 o 11 equipos y jugamos un torneo interno. Nos juntamos a principios de enero, jugamos un torneo interno en el que, pues eso, todos los equipos juegan contra todos, grabamos los partidos y después de ese torneo tenemos una reunión en la que decidimos cuál será la lista bruta de 50 chicas que pueden ir al CESA. Porque CESA solo hay cuando tienen 15 años. Solo hay un año de CESA. Y en este año es Generación 2010. Generación 2010 es eso. ¿Qué te piden? Pues lo que te piden es, en la base, tienes que ver a tantas chicas como puedas, porque al final nunca sabes, y más en Noruega, que de repente te crecen 25 centímetros en un verano, has de tener control de todas. Y esto empieza cuando tienen 14. 14 años es el primer año que todo esto empieza. En 15 se empieza a trabajar un poco más serio, con listas cerradas, no son los entrenadores de los equipos quienes te mandan a chicas, sino que eres tú como seleccionador el que decide qué chicas vienen, y ahí sí que nos piden que lo veamos todo. Toda chica que pueda botar el balón y sea coordinada, métela. Métela, mírala qué tal trabaja fuera de su zona de confort de su equipo, y eso también sirve para dar entrenos de calidad a chicas que quizás estén en equipos que son más justos. Porque claro, no hay que olvidar que hay muchos pueblos en los que no tienen la suerte de tener 25 chicas por generación, que quizás son 12 y quizás solo hay 2 que puedan jugar bien a balonmano. Pues si a esas 2 se las puede tener controladas y se les da un entreno de calidad al mes, eso al final lo que hace es que se pueda tener mucho más control, se les pueda dar buenos entrenos, puedan recibir buenos feedbacks y que puedan mejorar más. Después en las selecciones regionales ya sí que se acota mucho más. Se busca, pues, se tienen que buscar zurdas en la derecha porque faltan laterales zurdas, y da igual que sean más justitas, porque si hay alguna que es un poco más grande, pues hay que darle tantos entrenos de calidad como pueda, porque nunca se sabe si puede salir o no puede salir, y ahí sí que ya empieza un poco más a ir por intereses, digamos, del siguiente paso, que es la selección. Y en la selección, pues, piden pivotes que conozcan, porque ahora se está empezando a trabajar, pivotes que sean buenas tanto en situaciones estáticas como en deslizamientos. Se está buscando a nivel defensivo jugadoras coordinadas que conozcan bien el concepto de orientación al balón, de trabajo de... mira, no me sale... la orientación defensiva. Son conceptos que son, entre comillas, nuevos y que se intenta machacar mucho para que a nivel defensivo se salga un poco de vamos a pegarnos y ya está. Y ahí sí que empiezas, en la selección noruega hay chicas pues que quizás no tienen el nivel para estar, pero son chicas que pueden estar en proyecto para. Y un poco funciona así. Y ya como último, lo que diferencia un poco las selecciones noruegas de otras selecciones es que su objetivo, el único objetivo que tienen los entrenadores, los que son seleccionadores nacionales en categorías base, el único objetivo es intentar no perderse los torneos grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú te metes en el europeo, has cumplido tu objetivo. Da igual si quedas última, porque los objetivos que tú vas a trabajar allí te los van a dar los entrenadores nacionales. El entrenador nacional te va a venir y te va a decir, mira, esta generación cadete, ahora mismo estamos trabajando todos, pues yo que sé, me invento,
Estamos trabajando la 5-1 China, me lo invento. Pues el objetivo para el juvenil femenino que se va al europeo de Montenegro es trabajar la 5-1 China. Como si lo palmáis todos, que nos da igual. Han de trabajar. Y han de trabajar esto, se hace mucho trabajo a largo plazo. O sea, no esa idea de hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar y hemos hecho medalla y no sé qué, sino que todo el trabajo hasta que llegan a la selección nacional es un trabajo progresivo que viene marcado desde arriba y es un trabajo que siempre viene pautado. Y tú, pues a mí, la Vente me lo comenta, me dice, ¿no? Toda la semana nos la hemos pasado trabajando situaciones de impares, por ejemplo. Y se pasan una semana entera trabajando impares. Y quizá el objetivo del torneo del mundial es trabajar impares. Y ya Ujú. está. Pero es que hasta las revisiones de vídeo que hacen después de los partidos estando en el mundial son de eso, son del objetivo que tienen. Mm. Es curioso cómo hay que romper estereotipos y esquemas, ¿eh? En España es probable que un seleccionador de casi cualquier deporte eh, se planteara solo el ir bueno, eso pasa en los CESA regionales, ¿eh? Imagínate nosotros, Mm. Dani, decir a nuestro presidente que el objetivo es meternos solo, ir a competir y trabajar, es cambiar Impares. paradigmas, ¿eh? Y eso, ir a trabajar impares. Es cambiar paradigmas que te abran un poco la mente y entender que lo que tú haces o lo que se hace en tu entorno no es la única manera de conseguir las cosas. Me sorprende eso porque no lo había oído nunca, el hecho de trabajar a tan largo plazo pensando en que la selección que va a ir a Los Ángeles o que vaya a los siguientes Juegos Olímpicos va a defender 5-1 chino y que eso hay que empezar a trabajarlo desde las selecciones cadetes, sea lo que sea o sea el que sea el resultado final. Y me gusta esa filosofía sobre todo porque creo que es buena para el entrenador, ¿no? Que no le mete esa presión, sobre todo el entrenador formativo, ¿no? Que no tiene esa presión del resultado cuando realmente estamos hablando de deporte formativo. ¿Cómo te ha afectado a ti eso? Porque vienes de una cultura, y más en el balonmano catalán, muy acostumbrados pues eso, a estar siempre en cesas arriba o con un estandarte como el Barça en chicos, Granollers, antiguamente, acostumbrados a ganarlo todo en categorías inferiores y si no se gana es un fracaso. ¿Cómo te cambia el chip? Eh, a ver, yo siempre he pensado que el competir para ganar a toda costa no está bien, pero sobre todo en categorías formativas, pero también creo que el hecho de no hacerlo tampoco está bien. Creo que tiene que haber un punto intermedio. Es decir, tengo la sensación que cuando nos llegan chicas al centro de alto rendimiento, por ejemplo, les falta hambre competitiva. Pero también he tenido a muchas chicas y a muchos chicos que les sobra aquí en España. Con lo cual es complicado. Es complicado el decir. Yo creo que son extremos. Aquí tenemos un extremo y allí tienen otro y los extremos nunca son buenos. El punto intermedio es como la clave. Lo que pasa es que es complicado. Es complicado porque, bueno, la cultura que tenemos aquí, que bajo mi punto de vista a mí no me ha gustado nunca, el hecho de que haya campeonatos de España en infantiles, en cadetes, en juveniles. Yo es algo que siempre me ha costado mucho aceptar porque siempre he vivido un poco a la sombra de los clubes grandes que vienen y te fichan a 5 jugadores y claro, es que te los tenemos que fichar porque tenemos que ir al campeonato de España, tenemos que ganar. Y, chico, que tienen 13 años, ¿sabes? O sea que hay que vigilar con estas cosas. En cambio, allí, por ejemplo, las competiciones nacionales no empiezan hasta los 16. Pero después las competiciones nacionales empiezan y sí que es cierto eso, ¿no? Al final hay premios para todo el mundo. Eh, Les da rabia perder, pero a los 5 minutos ya, bueno, pues están a otra cosa. Y hecho en falta algo de hambre. En élite no. En élite no. Pero claro, a la élite llegan aquellas jugadoras y aquellos jugadores que han pasado todos los filtros de unas bolsas enormes
de jugadores y jugadoras de sus generaciones, con lo cual es normal que en la élite se parezca mucho a la élite de aquí, y es en la etapa formativa y en la etapa formativa final en la que hay esas diferencias más grandes a nivel general. Oye, yo me he quedado con un dato, voy cogiendo cosas que vas diciendo y me he quedado ahí con una cosita que has dicho. Aquí te pueden crecer una persona 25 centímetros en un verano. Y mi pregunta es, ¿qué comen y por qué salmón? O sea, ¿qué comen allí? O sea, ¿cómo? Vamos a lo de la comida. No ¿Qué comen, tal la comida allí? ¿No comen? no, no comen. De hecho, es uno en el centro de alto rendimiento, cada semana hay charlas de nutrición. Porque es Sí. un problema, es un problema muy grande en Noruega el tema de la comida. Porque digamos que desde que son pequeños están de 8 a 2:30 en el cole y a las 2:30 se van a casa. Con lo cual, digamos que las 2 primeras comidas del día las hacen en el cole. Pero las dos Ujú. primeras comidas que hacen siempre, 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 siempre son, Salmón. no, que va, ojalá, pan Bimbo con mantequilla y jamón dulce Oh, y ya está. Y la siguiente es pan Bimbo con mantequilla y salami y una pieza de fruta. Ah, Y ya está. Y después salen del cole a las 3, se van a casa, a las 4:30 cenan un plato con patata hervida, una hamburguesita y no sé qué, y ya han comido. Y ya ujú. está. Y como mucho les queda a las, yo qué sé, a las 7, las 8 un vaso de leche con cacao y a las 9:30, a las 10 a dormir. Y ese es uno de los mayores retos que tiene Noruega y es uno de los mayores retos con los que están intentando combatir y está costando mucho, 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 porque, claro, las fracturas por estrés vienen por una falta de vitaminas y de historias, generan el no comer bien o el no comer suficientes nutrientes y vitaminas y historias varias, genera porosidad en los huesos y esa porosidad provoca las fracturas por estrés. Aquí tenemos chicos y chicas con 16 años que entrenan 6 veces a la semana y en su vida tendrán una fractura por estrés. ujú. Yo llevo toda mi vida en el balonmano Ujú. y en España, yo la única fractura por estrés que conocí, la única, fue la de David Villa jugando Cierto. contra el Madrid, contra el Atlético, que le pasó en la tibia y Sí, fue la primera y única vez que escuché hablar de una fractura por estrés. Ujú. sí, sí. Y allí en Noruega, cada semana, en el centro de alto rendimiento, cada semana, en prácticamente todos los cursos, hay charla de nutrición y de prevención. Siempre. Porque Un es Wow. la, poco es la gran guerra que tienen. el componente natural, ¿no? También la luz del sol, ¿no? Tan importante ahora y esa vitamina D y bueno, pues es una circunstancia con la que poco se puede hacer, ¿no? Sí. Pero entre lo que dices, que me vuelves a romper un mito del tema de la alimentación y esas, bueno, pues en muchos casos faltas de horas de luz y la luz que tenemos aquí y la importancia de esa vitamina D que nos transmite el sol, y, bueno, pues esa suerte que tenemos. No le hemos preguntado a Dani por el coche que tiene. Es verdad. No le hemos preguntado por el coche que tiene y no sé si allí será en bicicleta, ¿no? Que el transporte. A ver, o me vas a romper el mito también de que, bueno, allí hay mucho petróleo en Noruega, ¿eh? Yo cuando estuve, el petróleo es una de las fuentes de ingresos más potentes del país. Lleva una ¿Cómo te forra. mueves por allí? Gestionada de forma pública y por eso tienen tanto dinero. Gestionada de forma Porque pública, el petróleo efectivamente. lo gestiona una empresa privada bajo el paraguas del gobierno de forma pública. Y es por Ujú. eso que tienen tanto dinero. Ujú, Y bueno, el tema de coches, yo no tengo coche porque, por suerte, nunca jamás en mi vida he tenido que conducir me gusta mucho conducir, pero nunca jamás en mi vida he tenido que conducir en situaciones malas, de mal tiempo. Ujú. Y es algo que lo odio, me da pavor.
Así que cuando me mudé los primeros 3 años no lo necesitaba y ahora que tampoco lo necesito, pero es eso que dices, hostia, ¿lo tendrías o no lo tendrías? Es que no, porque al final hay 4 meses que no lo usaría o 3 meses que no lo usaría. Así No, bueno, que, escucha, que el coche es una excusa para preguntarte qué tal se vive del balonmano en Noruega. ¿Cómo vives? Sí, sí. amigo, eh, bueno, hay muchos rangos. Hay muchos rangos. Yo sigo necesitando cosas que compensen el sueldo. Ujú. Sí que es cierto que al final todo es balonmano. O sea, cuando yo cogí mi primer contrato en el norte, cuando estuve 3 años en Trondheim, yo trabajaba en el club y trabajaba 10 horitas en un cole, en lo que sería rollos extraescolares y tal. Y eso me daba para vivir y para ahorrar. Ujú. No para ahorrar mucho, pero me daba, digamos que todo lo que cobraba del cole lo podía ahorrar. Ahora que es la primera vez que tengo esta opción profesional, sería, se está más cómodo, pero yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en mi club, en el club de las chicas de 15 años y en el centro de alto rendimiento. Y entre los tres, después de pagar el piso y tal, no me da para ahorrar mucho. O sea, no es eso que digas, si tú quieres ir a Noruega a hacer dinero, te metes a currar en un hotel o en restauración, que no te piden el noruego, y cobras 3.000 euros al mes y te cuesta 700 pillarte un piso, ¿vale? Y ahí sí que haces dinero. Ujú. Pero para hacer dinero del balonmano, no. Ya. Estando como primer entrenador de un equipo de élite top, sí, pero lo que sería en el mundo mundano, no, te da para vivir, te da para no necesitar 75 trabajos, que es uno de los grandes problemas que yo tenía aquí, Ujú. pero bueno, tiene eso. Oye, otra cosa que solemos preguntar, que te nos ibas a escapar sin recibir la pregunta, es sobre todo a los que estáis en modo Willy Fo yendo por ahí y dando vueltas, eh, una anécdota. Cuéntanos una anécdota así que has tenido de, joder, llego a un país totalmente diferente y, pues por ejemplo, no sé, Gorka, ¿qué fue? Ian Barrufet que tuvo problema con las cartas, con el correo en Alemania, que Ah, le sí, tuvo sí. que... No, Sí, las nóminas, ¿te acuerdas que las nóminas les llegaban en sí, papel del eso es. correo? ¿Tú has tenido algo similar o, no sé, alguna anécdota? Mm, yo, anécdota. Bueno, a ver, me costó 7 meses tener una cuenta bancaria noruega. Ostras, Joder. Me costó ¿eso? 7 meses y además ahí en Noruega todo va relacionado con tu número de teléfono. El teléfono es lo primero que tienes que hacer. Cuando llegas a Noruega tienes que hacer dos cosas que son importantísimas. La primera es ir a pillar tu número de teléfono y Ujú. la segunda es ir a donde el tema de los impuestos, a decir, hola, me he mudado, aquí tienes mi contrato de piso, aquí tienes mi contrato de trabajo, para que te den lo que es la tarjeta de impuestos. Porque sin la tarjeta de impuestos un extranjero puede venir aquí a trabajar, no justificarlo y entonces pagas el 50% de impuestos. Ajá, Pero si tú joder. llegas y vas con contrato de piso, contrato de trabajo y pasas por ahí primero y te dan la tarjeta, entonces ahí durante 2 años tienes opción de pagar solo el 25% y a partir de esos 2 años ya te vas a lo de lo normal, que lo normal está entre un 29 y un 35 para la Ujú. gente, pues eso, que la gente que cobra un sueldo normal y a los que cobran más, pues pagan más. Pero sí es eso, ¿no? La anécdota más heavy que tuve fue cuando recibí la oferta para venirme aquí a Oslo, que Ujú. fue en el CESA. Eso fue un momento que de verme fuera de todo, en cosa de un segundo pasé de verme fuera de absolutamente todo y volviéndome a Barcelona a tener una oferta sobre la mesa para irme a la élite. Wow. Sí, 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 fue muy raro porque fue mi primer CESA, fue el año pasado,
Y en el equipo del norte íbamos con 2 equipos, éramos 4 entrenadores y yo estaba como responsable de uno de los 2 equipos. Y, y bueno, pues el primer partido, que además era el primer partido del torneo, primera franja horaria, llegamos, jugamos el primer partido contra un equipo de justamente la región donde estoy ahora y me meten de 20, tío. Me meten de 20, pero me meten de 20 y yo sin saber ni dónde estaba. O sea, la sensación de decir, No suena. ¿es esta la realidad? Porque sí que es cierto que la región norte, eh, digamos que es la más grande, va desde la frontera con Rusia hasta el principio del Chupachú, por decirlo de alguna manera, es enorme, hay mucho menos balonmano, el nivel es bueno, pero en comparación a las demás regiones es algo más flojito. Pero claro, yo para mí ese partido lo pierdo de 20 y me quedé, pero rayadísimo, pero bueno, yo me veía fuera de todo y lo hablé con la jefa y le dije, hostia, ¿es esta nuestra realidad? Y claro, su respuesta fue, bueno, no. Y yo dije, buah, ya verás tú. Total, que al día siguiente, el partido de la tarde fue ok, también lo perdimos, pero bueno, fue bueno. Al día siguiente teníamos 2 partidos y bueno, jugamos el primero en un pabellón que no era el pabellón principal. Cuando acabamos ese, nos fuimos al pabellón principal y en el pabellón principal teníamos como una hora muerta antes de la charla para el próximo partido. Y esa hora estuve con la chica que estaba de asistente conmigo, estábamos a pie de pista mirando partidos, porque como había 3 pistas, si estabas más o menos bien puesto en la salida de vestuarios, podías ver los 3 a la vez. Ujú. Y bueno, estábamos ahí tranquilos y me acuerdo bueno, que yo ya tenía la rayada un poco ya más fuera, me lo había pasado muy bien. Y de repente alguien me pica en la espalda. Y me pica en la espalda y en mi cabeza era que era alguna chica pues que justo había salido, que ya se habían cambiado y que ya estaban preparadas para la charla. Y bueno, Ujú. me pica alguien en la espalda, y yo estaba hablando con la asistente y me giro y cuando me giro me encuentro a la seleccionadora noruega. Se me heló la vida. Se me heló la vida porque no tenía ningún tipo de sentido que ella hablara conmigo, porque todo el tema de comunicaciones siempre funcionaba con el responsable, que era el chico del que yo era asistente, con lo cual no tenía ningún tipo de sentido que la seleccionadora de 0809 hablara conmigo. Pero me picó en la espalda y claro, yo me giré y la chica que estaba conmigo de asistente lo vio y Vente, la seleccionadora, también. Me giré y me quedé petrificado totalmente. Y me coge y me dice, te he mandado un mensaje por Facebook, ahí se usa Facebook, te he mandado un mensaje Ah. por Facebook porque quiero hablar contigo. Y me lo dijo así, claro. Ujú. O sea, yo llega a tardar medio segundo más en identificar lo que estaba pasando ella y yo rompo a llorar ahí mismo. Yo me veía fuera de todo. Y cuando ella lo notó, me dijo, no, no, quiero hablar contigo y creo que puede ser divertido. Y después entré al Facebook y vi que tenía un mensaje suyo diciendo bueno, que estaba interesada en que me fuera yo con ella de asistente a la élite. Y Bueno, eso ha sido de los 4 años lo más heavy que he tenido, la verdad. Ujú. Oye, qué bueno. y la última, ¿no, Dani? Sí. Para acabar, ¿Dónde? ¿dónde te ves? ¿Qué años tienes, Gerard? Tengo 35, acabaditos de hace 5 días. Vale, es joven todavía. Sí. ¿Dónde te ves? Súper joven. No sé si entiendo que en el balonmano, pero Eh, ¿dónde te gustaría? Venga, que damos suerte nosotros. A ver, hace cosa de un año, o justamente tuve esta misma conversación con Agus, con mi colega, y con Franco, con otro entrenador que está allí también. Y ya llevaba como un par de meses diciendo, ostras, mi sueño aquí en Noruega, a 2, 3, 4 años vista, es trabajar como asistente de algún equipo de élite y trabajar como responsable en selecciones regionales. Y trabajar y ya más a largo plazo, entrar en alguna selección
pues eso, juvenil, coger, yo qué sé, coger la 2011, por ejemplo, o algo así. Ese sería como, ¿no?, lo que yo tenía. Y de repente, en cosa de 2 meses, me encontré como responsable de selección regional y con una oferta encima de la mesa como asistente de élite, con lo cual lo que yo tenía pensado a 4, 5, 6 años se cumplió en 2 meses. Así que ahora estoy un poco como disfrutando de lo que yo quería que llegara en 3 4 años, disfrutándolo mucho, porque el primer año es precioso, el segundo año también, y es como todo, ¿no? Que a la que llevas ya 3 años se convierte un poco en rutina y ya cuesta un poco más o quieres aspirar a más. Pero yo lo que tengo en la cabeza es que lo único que me falta por cumplir a 3 4 años vista es trabajar con alguna selección nacional. Y no tengo nada más. Yo supongo que quizá el año que viene o de aquí a 2 años eh, querré tener un poco más de gana competitiva y querer estar de asistente también, quizá en algún equipo top ahí en Noruega, vivir un poco la experiencia de élite, élite, élite de verdad, pero como asistente. Eso es algo que sí que tengo muy claro. El papel de asistente de entrenador es lo mío, es lo que mejor se me da, es con lo que más disfruto y es algo que ahora mismo no quiero cambiar. Ni ahora ni de aquí a 3 4 5 años quiero Ujú. cambiar. Bueno, pues ha sido una charla, Dani. Teníamos expectativas, pero las ha cumplido en muchos casos porque ha roto ideas preconcebidas que igual teníamos en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente. Yo he cogido apuntes y todo, o sea que, Ahí, vamos, ahí. estaba aquí atento. Sí, sí, ves, estas charlas son las nutritivas, son las buenas. Que se preparen tus rivales con el 5-1 chino que vas a plantear, Joder, ¿eh, Dani? 5-1 chino, Eso salmón no, pero comer sí, porque si no, fracturas por estrés, o sea, esas cosas yo tengo todo. Ah. Gerard, pues ha sido súper interesante, de verdad, primero conocerte y entender un poquito y conocer un poquito más cómo es el balonmano en la base y también en la élite en Noruega. Nos ha encantado. Te vamos a tener muy cerca y vas a ser Ujú. nuestro consultor ahí en las alturas, en el norte del norte. Nosotros estamos en el norte de España, en el norte del norte, y que ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado este ratito de charla previa a la Nochebuena, porque hay que decirlo, estamos grabando un 23 de diciembre. Sí, sí, estás navideño, tú también. O sea que. sí, he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a los dos. Felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Y bueno, ha sido un auténtico placer poder estar aquí con vosotros charlando. Bueno, El pues placer ha que te sido vaya nuestro. súper bien, que se cumplan esos sueños lo antes posible. Y a ti, Dani, el siguiente ya es en el CESA. Sí, sí, Ahí ese va a ser algo bueno, tenemos ¿eh? que hacer, ahí tenemos que hacer algo, tío. Tenemos que hacer algo. Hombre, voy a Va a comprar ser, yo unos micros portátiles, bueno, va a ser esto. va a ser la leche. Espumadera no, ¿eh? Como nos pasó en el Sin Tallinn. espumadera. Vamos a grabar un Espumadera no. podcast, pero no tenemos ni idea de qué vamos Sí, ni sí, con quién, ni de qué sí. Hablaremos de balonmano, pero el invitados no tenemos ni idea. Sorpresa, de última eso hora. es. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pasar una feliz entrada de año, porque este saldrá ya, yo creo que para la semana que viene lo sacamos. Y nos vemos en próximos episodios del podcast de Listados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.